Ok, vamos a hablar del manejo de errores. En todo el software, todo software contiene o contendrá algún punto de errores. Para el manejo de estos, algunos lenguajes utilizan excepciones. Los que vienen de lenguajes de programación orientada a objetos como Java, PHP, Python, incluso TypeScript, están familiarizados con el concepto de excepción y el uso de try catch. Pero sin embargo, Go no utiliza, bueno, Go utiliza un enfoque distinto ya que estos representan un tipo. Es decir, los errores representan un tipo como tal. Esto quiere decir que pueden ser enviados a través de funciones y de métodos. Y eso lo vamos a ver en un ejemplo. El manejo de errores adecuado es importante para llevar a cabo una programación adecuada, en la que se pueda confiar y un código fuente que se pueda mantener. Si se escriben librerías para uso de terceros, es decir, que las puedan utilizar otras personas, el manejo de errores de forma correcta promueve la confianza de estas librerías. Cuando se invoca un método o una función que pueda generar un error, Go retorna este error como el último parámetro. Es decir, que siempre que invoquemos una función, el último parámetro que nos pase la función, si es que esta regresa un error, será el error como tal, lo que implica que ningún error será generado si la función no genera una excepción, en este caso un error. Y vamos a ver el ejemplo como tal. Entonces voy a crear el 056, errores. Entonces voy a entrar al 056 y voy a generar el módulo go mode init ejemplo 56. Una vez que estoy aquí, creo el archivo main.go y dentro de este defino que este es mi package main y esta es mi función main. Y el ejemplo involucra el uso de una librería que se llama input output util. Y esta librería tiene un método que se llama readFile. Entonces lo que hace el readFile es que permite leer un archivo. Entonces en este caso yo voy a leer archivo.txt y voy a aprovechar para ponerlo de una vez aquí. Es archivo.txt. Aquí lo tengo ya. Y si vemos el paquete UI util, input output util, forma parte del paquete principal input output. Ahora voy a cambiar este. Aquí le pongo Ana, Luisa, Patty, Teresa, Bianca, Alejandra, Esther, Marta, Rosa y Dinora. Vamos a poner, por ejemplo, 10 nombres. No usamos puros nombres de mujeres. Y vamos a utilizar dentro de main. Vamos a llamar este archivo dentro de main.go y vamos a ver en la definición de esta función qué es lo que retorna. Entonces, readFile recibe como parámetro un nombre del archivo, que es el path al archivo, y regresa un string, bueno, un arreglo de bytes, o en su caso, si tiene algún problema para leer el archivo, regresa un error. Y aquí nos muestra el error como tal. Y lo que hace en realidad esta función es llamar a otra función que se llama osReadFile, donde el file es el nombre del string y este a su vez regresa lo que regresa la función pasada, un arreglo de bytes o un error. Y bueno, estas a su vez llaman a otras funciones y van desarrollando el proceso como tal. Por ejemplo, aquí se invoca la función open que abre el archivo como tal y después se va recorriendo el, el archivo como tal a bloque por bloque. Pero bueno, y bytes por bytes. Bueno, habiendo dicho esto, regresamos aquí a la función. Habiendo dicho esto, ya sabemos entonces que la función readFile de UI input output util regresa un arreglo de bytes que es el texto. Perdón, es el texto del archivo. Y además puede ser que regrese un error. Pero como yo no puedo usar la palabra error porque esta tiene es exclusiva de Go, una convención es siempre utilizar EWR como un diminutivo de error. Bueno, pues resulta que si el error es presente, la manera en la que yo lo puedo validar es preguntando siempre si el error es diferente de nil o null. Y eso quiere decir que esto tiene un valor.
todos los errores por default, todas las variables que se referencian a un error son nil, por default son null. Si el error tiene un valor como tal, si su valor 0 es diferente de nil, quiere decir que el error existe o el error está definido. Entonces yo voy a imprimir el error, printline, y voy a imprimir el error como tal, ¿sí? Entonces, si esto no es así, entonces voy a imprimir el texto del archivo. Pero dijimos que esto es un arreglo de bytes, ¿verdad? Entonces esto me va a imprimir el arreglo de bytes, no me va a imprimir el texto. Vamos a ejecutar el programa. Go run main.go. Aquí tenemos el arreglo de bytes como tal, que yo quiero convertir en un texto. Entonces la forma de hacer esto es utilizando string, que envuelva a este arreglo. Lo que hace es que convierte el arreglo de bytes en un string. Vuelvo a ejecutar. Y ahora sí tengo Ana, Luisa, Patti, Teresa, Bianca, etcétera. Todo lo que viene en el archivo de texto. O tal, perfecto. Bueno, ¿qué pasa con el error? Vamos a suponer que yo le cambio aquí el nombre al archivo que estoy mandando llamar y genero un typo. Ya sé por qué el archivo no existe. En este caso, archivo 1. Voy a poner archivo 1. Que no es el nombre, no existe ese archivo como tal. Entonces, ¿qué es lo que me va a regresar el programa? Dice, abrir el archivo 1. Al intentar abrir el archivo 1, no se encuentra el archivo o el directorio. Ya me retornó un error. Es el error que se está imprimiendo acá. Entonces, todas las funciones que retornan errores siempre nos vamos a topar con que el error siempre va a ser el último valor que va a retornar la función. Y así podemos ir haciendo una encadenación de un error que se pasa a través de otra función y que se despliega a otra función, etcétera. Entonces Go no utiliza excepciones como tal. El concepto de excepcionabilidad en Go es únicamente para cuando pasan cosas realmente graves que no deberían ser parte del flujo de un programa. Bueno, pues vamos a envolver esta función y vamos a llamarle función leer archivo. Va a ser una función local, por eso la estoy poniendo con minúscula. ¿Y qué es lo que tiene que retornar? Bueno, dijimos que que la función readFile recibe un string, que es el archivo, y retorna dos valores. Uno que es el contenido en bytes, el texto del archivo. En este caso yo lo voy a retornar como un arreglo de bytes, así como tal. Y puede ser también que retorne un error, que va a ser error. Entonces esto lo paso así. Y si yo esto le doy return, util, readFile, archivo, es exactamente lo mismo, ¿sí? Que si yo mandara a llamar esta función directamente. Entonces únicamente la estoy envolviendo. Entonces aquí voy a cambiar esto por leer archivo. ¿Y qué es lo que va a pasar? Bueno, que la función readFile me va a retornar dos valores. El primer valor va a ser el arreglo de bytes, que yo lo estoy retornando como primer valor. Y el segundo valor va a ser un posible error, ¿sí? Si esto lo quiero interpretar de una manera más sencilla como tal, me puedo ir paso por paso diciendo, ok, el texto del archivo es donde se captura el primer valor que retorna readFile y la variable error o error es el segundo. No necesito usar el operador de designación corta porque las variables ya están definidas aquí como los valores de salida. Entonces yo puedo retornar esto así. Bueno, yo en otro escenario diría si error es diferente de null, entonces retornar el texto del archivo, bueno, sería tal cual lo que pude leer, que en este caso sería nada. Y en el otro caso sería el error. Entonces, si se fijan, aquí estoy retornando lo mismo. O sea, estoy retornando los dos valores. Y si esto no se cumple, ¿qué regresaría? Bueno, regresaría, si error es diferente de nil, sería el texto del archivo, en este caso, o nil, que en este caso es lo mismo que vale error. Entonces, pues no tiene sentido que yo escriba todo este bloque de código cuando eso es lo mismo que escribir esto, ¿sí? Como tal. Entonces es solo un envolvente y cuando yo creo un wrapper o envoltura no necesito más que retornar el invoque a la función, que es lo mismo que está haciendo esta función de forma interna, utilizar el método readFile del paquete OS. Ok, entonces habiendo dicho eso, vamos a ejecutar
go run main.go. Y vemos aquí que no se puede leer el archivo o el directorio. Entonces vamos a salir y vamos a regresar a esto como estaba. Archivo 1 y ahora sí se va a poder. Incluso, bueno, si ustedes quisieran extenderse un poco más, podrían decir que esta función la regrese directamente a un string. Entonces, bueno, aquí ya entraríamos en otros detalles. Hay que convertir, hay que crear otra variable que capture la salida de read file como el arreglo de bytes y después convertir ese arreglo de bytes a un string. Yo creo que por ahora, para el propósito de la lección, esto es más que suficiente. Ok, bueno, estos son los errores. Recordad que Go no permite el uso de excepciones, que todas las funciones que retornan un error deben retornar como el último valor de retorno. Y vamos a ver cómo crear un error personalizado. Supongamos que aquí, nuevamente voy a introducir el 1. Yo ejecutar esto, pero yo no quiero regresar este mensaje. Yo quiero regresar un mensaje personalizado. Entonces, ¿cómo puedo hacer para personalizar ese mensaje? Eso lo vamos a ver en la siguiente lección. Por ahora es todo. Nos vemos en la siguiente lección.